video, pero poco a poco llegaremos en el nombre del Señor. Me quedé aquí con el artículo definido, ¿ok? Y la palabra, y también la palabra espirituales, y la palabra restaurado, restauración de la palabra cataltizo, que es alinear algo que está desalineado, como que no está en el orden, no está en la verdad. Alínealo a la verdad de la palabra, ¿ok? Y me quedé con el artículo. Yo les estaba diciendo que en la Reina Valera no aparece un artículo. ¿No me entiendes? El artículo es bien importante. Solamente que en vez de decir un artículo el artículo aparece como un artículo plural. Plural de segunda persona. Y el artículo plural dice los libros que yo tengo en la mesa. Esos libros, esos 4 libros que están en la mesa, por favor tráemelo. ¿Cuáles? Pues los 4. El artículo definido ayuda a definir algo más exacto. ¿Tú me entiendes? Un artículo viene siendo la, los, las y la palabra el también es un artículo. ¿Tú me entiendes? Entonces la idea de Pablo es decir, ustedes, que es un pronombre personal, y luego Pablo dice, los que son. Aquí en la Reina Valera aparece la palabra sois, que se interpreta con la palabra son, que es un verbo, que es decir, son o somos, cualquiera de las dos, son lo que son espirituales, lo que somos espirituales, ¿ok? Lo que somos. Entonces, en esta Biblia, así que van a tener que soportarme. Una hermana me escribió hace poco y me dijo, algunos videos de ustedes yo no los entiendo, porque tus mensajes son complejos. Y a mí no me molestó, porque vi que me dijo, fue muy sincera, fue muy honesta y fue muy sincera. Y la palabra complejo, un video o un mensaje complejo, da la idea de entender que tiene muchas añadiduras, como que busca aquí, busca allá, busca un complemento, busca añadir o busca, esos son mensajes complejos que están tratando de ir más allá, buscarle la solución en vez de ir directo. Vámonos directo, hermano, ve al grano. Pero yo soy bastante complejo en algunos mensajes míos, porque yo estoy buscando la manera de lo que Pablo está queriendo decir. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? Por ejemplo, aquí, en el capítulo 6, versículo 2, Pablo está queriendo decir entonces, los que son espirituales, ¿ve? Con el artículo los. Pablo no dice a cualquiera de ustedes, a cualquiera porque no todos son espirituales. Entonces, la palabra espiritual no es una palabra, no es una persona que habla en lengua. La palabra espiritual no es una persona que tenga visión, sueños, revelaciones, que no tiene nada que ver con conducta. La palabra espiritual no tiene nada que ver con algo, con una conducta espiritual que ora mucho, que tiene revelaciones, que se porta bien, que no peca, que no tiene ningún pecado. Eso no tiene nada que ver con espiritualidad. La palabra espiritual aquí tiene que ver con madurez. Madurez espiritual. Una persona que sea diestra, madura, capacitado y sobre todo la palabra espiritual también significa una persona que conoce el evangelio, que conoce la verdad, cómo fuimos salvados. ¿Viste? Entonces cuando Pablo dice, ustedes los que son espirituales, entonces Pablo está definiendo. ¿Ve? Ustedes y luego dice los. Ese artículo los va a definir el pronombre. Ustedes. Tan sencillo, tan sencillo. El artículo los va a definir un poquito más exacto. Ustedes lo que son espirituales nada más. ¿Viste?
los que son, porque no todos son espirituales. No todos restauran con amor. Algunos restauran con violencia, con insultos, con ofensa, y algunos pues no son maduros para entender la verdad. Ahora Pablo dice, ustedes lo que restauran es ustedes lo que son espirituales con amor y mansedumbre. Que esta palabra mansedumbre del griego es prautes, que significa dulzura y humildad. Dulzura, amor y humildad. Que tú seas humilde en tu manera de comportarte. Aprenda a comportarte con humildad delante de la iglesia. Vete, súbete al altar con reverencia. Saluda a los hermanos, Dios te bendiga. Pastor, no es así. Te voy a decir cómo es que se restaura. Hermano, este es mi punto de vista, pero restáuralo, llévalo a la verdad. Pero lo más importante es que cuando Pablo dice, restáuralo con espíritu de mansedumbre, dice Pablo, que nos considerándote a ti mismo, que te considere a ti, que tú mismo te veas, tú mismo te mire, sabiendo que tú eres tan humano como otros y que tú también puedes fallar. O sea que el orgullo, la soberbia tuya, que tu autoridad no sea motivo de tú ponerte soberbio y que tú te veas a ti que también tú puedes fallar como ellos también, que tú puedes fallar como otras personas fallan, que te mires a ti, que te estime, que te consideres a ti mismo también. Y hay un detalle que se me olvidó y es aquí mismito. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Alabado sea Dios. Un detalle que se me olvidó en Gálatas 5, versículo 14. Se me olvidó este detalle. Cuando Pablo dice aquí, porque la ley entera se cumple en un solo mandamiento, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora observa cómo Pablo interpreta esta palabra, amar a tu prójimo como a ti mismo, como dice Pablo, como a ti mismo. O sea, Pablo está diciendo estas palabras a los que están bajo la ley. Hazle saber a ellos que la ley se resume, la ley se cumple amando a tu prójimo, como Cristo vino amando a nosotros. Entonces Pablo dice aquí, como a ti mismo. ¿Por qué Pablo dice como a ti mismo? Como tú te amas. Significa que tú no quieres que nadie te ataque a ti, ¿verdad que no? Tú quieres amarte a ti mismo. ¿Cómo tú te amas? ¿De qué manera tú te amas? Pues teniendo tú mismo compasión de ti. Tú te amas teniendo tú mismo compasión de ti. Es un verbo. Amar a ti mismo es un verbo reflexivo. Gramaticalmente es un verbo reflexivo. Una acción que se hace uno mismo. Una acción que uno la hace uno mismo. Eso significa gramaticalmente un verbo reflexivo. Amar a uno mismo. Entonces, cuando Pablo dice amarte a ti mismo, significa de la forma como tú mismo te consideras, te ama, te aprecia, te estima, que tú mismo no te tratas mal, ¿verdad que no? Tú mismo nunca te dices a ti, yo soy un loco, yo soy lo peor que hay. No, tú mismo hablas bien de ti, tú mismo te consideras, tú mismo te respetas, tú mismo te cuidas. Tú no deseas ponerte en el lugar de otras personas que son vituperadas, insultadas, ¿verdad? No, tú deseas que nadie te vitupere. Tú te amas a ti mismo, te tratas bien, tú misma te tratas bien con dulzura. Pues entonces, a otro, trátalo bien así, como tú mismo. ¿Viste? Tan sencillo, tan sencillo. Como a ti te gusta que a ti te traten, como a ti te gusta que a ti te traten con cariño, con respeto, que no te gusta que nadie hable de ti. ¿Cómo tú te sientes cuando alguien está hablando mal de ti? Tú quieres evitar eso. Tú quieres tratar de sacarte eso. No hables así de ti. Quiero que hables bien de mí. Pues como tú mismo te amas
y te trata bien, hazlo con otro. Y así tú cumples la ley de Cristo. Y ya no tienes que hacer que otras personas cumplan la ley de Moisés. No tienes que llevar a otras personas a que cumplas, porque Cristo te amó a ti salvándote ya. Y a otros lo hizo lo mismo. Tú no tienes que llevar a otros a perfeccionar. Porque Pablo dice en Filipenses 1:6 que la buena obra que Cristo empezó en la cruz, que es la salvación, Dios promete a ti perfeccionarte. Y no es a uno ni a dos, a todos. Dios nos está perfeccionando, pero no lleve a perfeccionar a otro bajo la ley de Moisés. Llévalo a perfeccionar bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces, de la forma como tú te amas, ámalo también de esa manera como tú te estimas, te valora. No quiere que nadie te ofenda a ti, te insulte. No quiere que nadie haga un video malo de ti mismo. ¿Verdad que no? Tú no quieres que nadie haga un video en contra tuya. No, ¿verdad que no? No quieres eso. Pues hazlo, ten compasión de otro. Hazlo como es. De la forma como tú te amas, ama a otro también. Así Cristo hace las cosas con la ley de Cristo. Cristo nos amó igual a todos. Y de esa forma tú cumples la ley y ellos cumplen la ley. Entonces Pablo dice Pablo, que el mayor mandamiento es el amor, la bondad, la misericordia que Cristo tuvo con el hombre. Porque Cristo decidió perdonar nuestros pecados, darnos la salvación y después, en segundo lugar, Dios nos dice, yo te voy a ir perfeccionando tus debilidades, pero la salvación la tiene. Pues entonces no hagas que otras personas vayan a la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés nadie es perfeccionado. La ley de Moisés dice que tú no eres salvo. Pero entonces no le tire una carga, no le tire una carga. Ayuda a tu hermano a levantarse, como Jesús lo hizo con la mujer adúltera. Jesús estaba bajo la ley todavía de Moisés en ese tiempo, en el tiempo de la mujer adúltera. Pero Jesús lo que hizo que en vez de tirarle una carga a la mujer que cometió pecado de adulterio y decirle, es verdad lo que me dicen los fariseos, bajo la ley tú tienes que ser apedreada. Jesús no hizo eso. Jesús hizo que la mujer adúltera se arrepintiera y fuera perdonada. Y eso es lo que Pablo quiere, restaurar a la iglesia a que las demás personas hagan lo mismo, cumplan la ley de Cristo, porque la ley de Cristo se compadece del débil. Y la buena obra que Dios empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar y lo está haciendo contigo y con aquel también. Si lo está haciendo contigo, ¿cómo no lo va a hacer con otro? Así que cuando Pablo dice, corríjalo con espíritu de humildad o de amor de mansedumbre y tengan cuidado de que ustedes no sean tentados también. Sobrelleven los unos a los otros las cargas y de esta manera cumplen la ley de Cristo. Sobrelleven las cargas, pero observa cómo en el griego lo está expresando la palabra cumple o cumplir. La palabra cumplir en el griego lo está expresando con la palabra anaplero, que significa ocupar, ocupar o también ocúpate. Pero entonces dice, ocúpate de la ley de Cristo. Porque esta palabra cumplir, cuando dice aquí, porque de esta manera cumplen la ley de Cristo. En el griego dice, ocúpate, ayuda a las cargas que otros tienen. Ayúdalo. Oren por él, levántalo. Dale palabra de paz, de ánimo. Y dice Pablo, entonces cumple la ley de Cristo. No cumplas la ley de Moisés porque ya no estamos bajo la ley de Moisés. Cumple la ley de Cristo porque es la ley que Cristo tiene para nosotros para restaurar la iglesia. Y la ley de Cristo dice, por favor, ama a tu hermano, que es un mandamiento mayor. Y el amor hace que una persona se levante. Esa es ley, eso es la ley de Cristo. Pero aquí Pablo dice anaplero,
de la misma palabra cumplir, que está diciendo, por favor, cumplan la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Restáuralo y por favor cumplan la ley de Cristo. Que no se queden cumpliendo la ley de Cristo, de la ley de Moisés. Que hagan que esa persona vayan a la ley de Cristo, que se sujeten a la ley de Cristo, que la cumplan. Aunque aquí dice, sobrelleven las cargas y de esta manera cumplen, pues en el griego está diciendo que por favor sobrelleven las cargas y por favor cumplen la ley de Cristo, porque para eso vino Cristo, a establecer una ley, que se amen unos a otros. ¿Ok? Perfecto, cumple esa ley, porque la ley de Cristo es mucho mayor que la ley de Moisés. Dios te bendiga. Un abrazo y que la paz del Señor sea siempre contigo, en el nombre del Señor. Gracias por sus preguntas, en el nombre del Señor. Gracias, hermano, por su humildad y su sinceridad, en el nombre del Señor. Los veremos pronto.